Buenos días compañeros, en esta ocasión vamos a presentar el segundo tema. Nosotros somos el equipo número 6, que es la automatización como alternativa. Y bueno, los integrantes son Óscar Bautista Hernández. Guillermo Rodríguez Hernández. y Juan Alberto Herrera, su servidor. Bueno, vamos a presentar la información. En lo general, la automatización y el control son funciones teóricas de la línea operativa. Dentro de la ingeniería de computación tenemos la integración y gestión, supervisión y control, control y recolección de datos. Dentro de la ingeniería industrial tenemos control y recolección de datos, instrumentación y medición y los procesos industriales como tal. Como definición tenemos que la automatización aprovecha la tecnología para operar máquinas, dispositivos y sistemas en intervención total o parcial del hombre. Como podemos apreciar en las imágenes, pasamos de lo manual a lo automático. En estas imágenes se muestran personas trabajando manualmente y en esta otra con procesos más sofisticados como la automatización. Pasando a la siguiente, tenemos que existen diversos procesos, como los cuales tenemos la industria de energía eléctrica, industria química y petroquímica, telecomunicaciones, industria de alimentos, industria de los hidrocarburos, servicios públicos, sistemas de transporte. Estos pueden entrar. La automatización se aplica para diversos sectores de la producción. También contamos con instrumentos de medición de las variables de procesos y los elementos de acción sobre el proceso, control y recolección de datos, integración de instrumentos que ejecutan estrategias de control y permiten la interconexión con el nivel de supervisión a través de telecomunicaciones. Tenemos también la supervisión y control. Visualiza los procesos desde controles de operaciones automáticas. Se realizan acciones de control sobre los procesos. Integración de gestión. Gestión de la producción. Comunica distintas plantas a través de ambientes de integración de sistemas de información para toma de decisiones a nivel general. Los objetivos de los sistemas de automatización: aumentar la productividad, reducir los costos de operación, mejorar la calidad de productos, estandarizar los productos, procesos y sistemas, aumentar la seguridad industrial, dignificar el trabajo humano, flexibilizar la producción, integrar sistemas de producción. En esta diapositiva nos menciona que la productividad puede ser aumentada con la introducción de lo que es la automatización, reducir costos, aumentar calidad, estandarizar los productos y procesos, mejorar en la seguridad de los trabajadores, sensibilizar el trabajo humano, flexibilizar la producción, e integrar todos los sistemas. Dentro de las áreas de aplicación tenemos que los sectores petroleros, como ya lo habíamos mencionado, automatización de las plantas, sistemas de transporte, comunicaciones, sectores de fabricación, telecomunicaciones, instituciones de capacitación, empresas públicas, infinidad de sistemas donde puede entrar la automatización. Las áreas de conocimientos y competencias a desarrollar son los procesos y plantas industriales, proyectos industriales, optimización de procesos, instrumentación y sistemas de control, electricidad y electrónica, hardware de sistemas de computacional, comunicación de sistemas y redes, sistemas de automatización, ingeniería de control y automatización, aplicaciones de software en control, ingeniería de sistemas y software.
Los procesos que podemos encontrar tenemos el hardware, software y en general comunicación de datos, lo que se va a estar transmitiendo de el operador hacia la máquina. También, ¿dónde se aplica? Los sistemas de automatización se pueden aplicar en sistema de telemetría para medición de los valores de proceso por tecnología de GSM en pequeñas y medianas empresas. Controlador lógicos programable basados en la microcontroladores para la automatización de procesos en laboratorios de automatización. Bueno, también tenemos aquí el área temática de la línea, tecnología de adiestramiento, aplicaciones industriales, aplicaciones a la comunidad, diseño de tecnología. Como definición tenemos los tipos de proyectos: simuladores de procesos automatizados, software para el adiestramiento, laboratorios de automatización. ¿Y dónde se aplican estos proyectos? Universidades tecnológicas e instituciones de capacitación, empresas públicas y privadas, y en general la comunidad. En la siguiente tenemos estudios de factibilidad para la automatización de procesos, diseño de sistemas para plantas industriales, reingeniería de sistemas de plantas, optimización de procesos automatizados, aplicaciones de automatización de pymes. Industria petrolera, zona industrial, pequeñas y medianas empresas. Aplicaciones a la comunidad, automatización de servicios públicos, sistemas de seguridad integral, sistemas de supervisión ambiental, y donde se aplica instituciones gubernamentales, comunicaciones, en general las comunicaciones, nuevas tecnologías de automatización, adaptación de tecnologías, sustitución de tecnologías, control por computador. ¿Dónde se aplica? Universidades y tecnologías, industrias petrolera, empresas públicas y privadas, organizaciones públicas y privadas. Como podemos observar, la automatización tiene gran aplicación en diversas áreas que están inmersas sin darse cuenta que pueden tener una mayor optimización, de la cual puede sacar grandes beneficios. Los proyectos de maestría de automatización industrial, unidades curriculares, matemática aplicada de control, equipos mecánicos y electrónicos de plantas, sistemas de producción industrial, electrónica digital y microcontroladores. Componentes de investigación, seminarios de investigación, trabajo especial de grado, unidades curriculares, instrumentación de plantas industriales, teoría de control, control de procesos, automatización de procesos, controladores lógicos. Bueno, en fin, tiene gran aplicación lo que es la automatización. Automatización. Sistema de control. Un sistema de control manipula indirectamente los valores de un sistema controlado. Su objetivo es gobernar un sistema sin que el operador intervenga directamente sobre los elementos. El operador manipula valores de referencia que el sistema de control se encarga de transmitirlos al sistema controlado a través de accionamientos de sus salidas. El operador, sistema de control y el sistema controlado. Los primeros sistemas de control surgen en la revolución industrial a finales del siglo y principios del siglo XX. Estaban basados en los componentes mecánicos, electromecánicos, electromagnéticos, básicamente engranajes, palancas y pequeños motores. Más tarde se manifestó uso de contadores
relés y temporalizados para automatizar las áreas de control. A partir de los años 50 aparecieron los semiconductores y los primeros circuitos integrados sustituyeron las funciones realizadas por los relés, logrando un sistema de menor tamaño con menor desgaste y mayor fiabilidad. En 1968 nacieron los primeros autómatas programables PLC con unidad central constituida por circuitos integrados. A principios de los 70, los PLC incorporaron el microprocesador, logrando así mayores presentaciones, elementos de comunicación hombre-máquina más modernos, procesamiento de cálculos matemáticos y funciones de comunicación, evolucionando en forma continua hasta el día de hoy. Composición de un sistema básico de control, el cual empieza por el valor de referencia, por el controlador, entrada del sistema, sistema controlado, perturbación, la salida y sensor de medición. Valor de referencia es el valor ideal que se pretende obtener a la salida del sistema controlado. En un sistema más complejo, la salida es censada y comparada con el valor de referencia a fin de detener la diferencia entre ambas para reducir el error de salida. Controlador: regula presiones, temperaturas, niveles y caudales, así como todas las funciones asociadas de temporización, cadencia, conteo y lógica. Sistema: es la combinación de componentes en que interactúan para lograr un determinado objetivo. En este caso, el sistema es el objetivo a controlar. Entrada del sistema: es una variable que, al ser modificada en su magnitud o condición, puede alterar el estado del sistema. Salida del sistema: es la variable que se desea controlar: posición, velocidad, presión, temperatura. Perturbación: es una señal que tiende a afectar el valor de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema, se denomina interna, mientras que la perturbación externa se genera fuera del sistema y constituye una entrada. Sensores o transductores captan las magnitudes del sistema para saber el estado del proceso proceso que se controla. Sistemas de control del lazo abierto. Los sistemas de control del lazo abierto son aquellos en los que la salida no tiene efecto sobre la acción del controlador, es decir, la salida ni se mide ni se realimenta. Para compararla con la entrada, por lo tanto, para cada valor de referencia corresponde a una condición de operación fijada, así que la exactitud del sistema depende de la calibración. Sistemas de control de lazo cerrado. Es un sistema de control de lazo cerrado, es aquel que la señal de la salida tiene efecto directo sobre la acción del controlador. La señal error actuante, que es la diferencia entre la señal de entrada y de la realineación entre al control para reducir el error y lleva la salida del sistema al valor deseado. En otras palabras, el término lazo cerrado implica el uso de acción de realización para reducir el error del sistema. Automatización, valor de referencia, controlador, el sistema de entrada del sistema controlado, que es la perturbación, la salida interna, sensores de medición, señal de alimentación.
El termotanque tiene como objeto mantener la temperatura del agua caliente a un valor determinado. El termómetro instalado en el cañón de la salida del agua caliente indica la temperatura efectiva. Esta temperatura es de la salida del sistema. El elemento controlador efectúa según la posición del dial que fija la temperatura deseada de salida y la señal de error que actúa como realimentación. Clasificación de sistemas de control según el tipo de señales que intervienen. Sistemas de control analógicos manipulan señales de tipo continuo de 0 a 10 voltios de 4 a mA. Las señales son proporcionadas a las magnitudes físicas, presión, temperatura, velocidad del elemento controlado. Sistemas de control digitales utilizan señales binarias, todo o nada. Sistema controlado, híbridos analógicos digitales, autómatas programables. Automatización, entradas digitales, salidas digitales, unidad de control, entradas analógicas, AD, salidas analógicas. Lógica cableada, neumática, eléctrica, hidráulica, electrónica. Lógica programada, computadora, microprocesador, automática programable. Autómata programable PLC. Un PLC se compone básicamente de las siguientes partes: CPU, unidades de proceso lógico, en que el caso del PLC reside en el circuito integrado denominado microprocesador o microcontrolador y es el encargado de controlar las operaciones del mismo. El CPU se especifica mediante el tiempo que se requiere al procesar 1K de instrucciones y por el número de operaciones diferentes que puedes procesar. Normalmente el primer valor desde menos de un milisegundo a unas docenas de milisegundos y el segundo de 40 a más de 200 operaciones diferentes. Después de procesar las instrucciones, el PLC se comunica externamente, realiza funciones de mantenimiento autorizadas, las salidas y por último lee las entradas, con lo que el tiempo de proceso total puede llegar a ser el doble de la ejecución del programa. Memoria es el lugar de residencia tanto del programa como de los datos que se van obteniendo durante la ejecución del programa. Existen dos tipos de memoria según la ubicación del residente, que está junto o en el CPU, y la memoria exterior se puede ser retirada por el usuario para su modificación o copia. Desde este último tipo existen volátil, RAM, EEPROM y no volátil, EEPROM. Según las aplicaciones, generalmente las memorias empleadas en los programas van de 1 a 128K. Procesador de comunicaciones. Las comunicaciones del CPU se llevan a cabo por un circuito especializado en protocolos de tipo RS-2312, RS-485, Profibus. Según el fabricante y la sofisticación del PLC, entradas y salidas. Para llevar a cabo la comparación necesaria en un control automático es preciso que el PLC tenga comunicación al exterior. Esto se logra mediante una interfase de entradas y salidas. El número de entradas y salidas va desde 6 en los PLC de tipo micro a varios cientos en el PLC modulares. En todo proceso de automatización es necesario captar las magnitudes de planta para poder saber el estado
del proceso que se controla. Para ello utilizan los sensores de transductores, términos que se suelen emplear así como sinónimos, aunque transductor engloba algo más amplio. Se puede definir un transductor como un dispositivo que convierte el valor de una magnitud física en una señal eléctrica codificada, ya sea en forma análoga o digital. Los transductores que se emplean para conectar a autómatas programables a través de las interfaces adecuadas consisten en al menos de las siguientes partes de que lo componen. Continuando con sensores y transductores, son elementos sensor o captador. Convierte las variaciones de una magnitud física en variaciones de una magnitud eléctrica, una señal. Tratamiento de la señal. Si existe, realiza la función de modificar la señal obtenida para obtener una señal adecuada, filtrado, amplificación, etc. Etapa de salida. Comprende los circuitos necesarios para poder adaptar la señal al bus de datos al PLC. Clasificación de sensores según el tipo de señal de salida. Análogos, en los que la señal de salida es un valor de tensión o corriente entre un rango previamente fijado, normalmente de 0 a 10 volts o de 4 a 20 megaamperes. Digitales, que transforman la variabilidad de medida en una señal digital codificada en pulsos o en alguna codificación digital. Sensores, todo o nada, son aquella únicamente que poseen dos estados de cuales están separados por un valor umbral de la variable detectada. Clasificación de sensores según su fuente de alimentación. Los sensores pasivos requieren una alimentación para efectuar su función. Los sensores activos generan una señal sin necesidad de alimentación externa. Clasificación de sensores según el tipo de magnitud física a detectar. Posición lineal o angular. Desplazamiento o deformación. Velocidad lineal o angular. Aceleración, fuerza y par. Presión, caudal, temperatura, presencia o proximidad, táctiles, intensidad lumínica, sistemas de visión artificial. Dentro de la especificación de sensores tenemos que todos los sensores deben ser especificados a un punto tal que aseguren ciertos parámetros de funcionamiento. Estas especificaciones se pueden aplicar tanto a sensores como a actuadores, aunque no todos son aplicables a todo sensor o actuador. Precisión. Una limitación de los sensores es la precisión, que regula el margen de impresión instrumental. Por ejemplo, dado un sistema de medición de temperatura de precisión de 0.05 grados centígrados, cuando su temperatura fuese de 37.2 grados centígrados, significa que la temperatura ambiente, medido entre 37.15 y 37.25. Sensores y transductores. Siguiendo con esto, la repetibilidad especifica la habilidad del instrumento para entregar la misma lectura en amplificaciones repetidas del mismo valor de la variable medida. Sensibilidad, término utilizado para describir el mínimo cambio en el elemento sensado que el instrumento puede detectar. Pasamos con la resolución. Expresa la posibilidad de discriminar entre valores debido a las graduaciones del instrumento. Se suele hablar de cantidad de dígitos para indicadores numéricos digitales y de porcentaje de escala para instrumentos de agua. El rango expresa los límites inferiores y superiores de valores que el instrumento es capaz de medir. Pasamos a tiempo de respuesta. La medición de cualquier variable de tiempo proceso puede implicar una demora que puede ser definida adecuadamente.
Los tiempos de respuesta se definen en base a los tiempos necesarios para obtener una medida satisfactoria. Histeresis. Algunos instrumentos representan un fenómeno de memoria que impone una histeresis a su respuesta. En particular, un sistema de medición de presión podría indicar los cambios de presión según si la presión anterior era más o alta o más baja que la actual. Bueno, ahora por último hablaremos sobre la automatización industrial. ¿Cuál es la mejor ecuación? Pues prácticamente a lo que se refiere la automatización industrial nos ayuda al aumento de la productividad, a mejorar la calidad, la disminución de costos. Las buenas razones para invertir, pues como ya he dicho, es el aumento de la productividad, la precisión sobre los lead times, o lo que es prácticamente el tiempo que tardas en realizar un producto. Aumentar la confiabilidad de la información, reducción de retrabajos, rastreabilidad del producto y los procesos involucrados y la reducción de stock. Bill Gates nos dice que, bueno, en la autopista del futuro nos comenta que la automatización tiene una primera regla, en la cual nos dice que la automatización aplicada a una operación eficiente aumenta la eficiencia. La segunda nos dice que la automatización aplicada a una operación ineficiente aumenta la ineficiencia. Estas son dos reglas muy importantes que con pequeñas palabras nos demuestran que la automatización, una vez aplicada de forma eficiente o ineficiente, nos ayuda a aumentar la productividad, la reducción de los stocks, entre otras cosas. La mejor automatización es la integrada al sistema de gestión que genera resultados positivos para la organización. En este caso vemos lo que es un brazo robot, en el cual obviamente la automatización tiene sus ventajas y sus desventajas, obviamente. Obviamente podemos encontrar las ventajas una vez que, bueno, la automatización sí es cara en realidad, pero obviamente si estamos produciendo continuamente o de forma en masa, se podría decir, los costos por producto se reducirían, y obviamente generando lo que es nuestra utilidad en mayor porcentaje. ¿Para qué automatizar? Pues obviamente para optimizar en tanto lo que son procesos productivos, volúmenes, costos, calidad, tiempo de respuesta. Obviamente en el tiempo de respuesta se refiere al tiempo en el cual algún cliente requiere de cierto producto, te está demandando algún producto y obviamente quiere saber en el tiempo que tú como empresa le entregarías dicho producto. Y obviamente si es menor en el tiempo producto, tienes la gran ventaja de sobre tus competidores, ya que el tiempo de respuesta es menor al de los demás. El equipamiento, la información en línea, estas son algunas características del por qué o para qué automatizar un proceso. Las ventajas.
Prácticamente la disminución de costos de implementación y mantenimiento, riesgo de paradas de producción por roturas de placas difíciles o imposibles de conseguir, tecnología totalmente integrada a los procesos productivos de gestión e información en línea. En tanto a la automatización para lo que son los procesos y hace referencia a lo que son los productos, nos dice que la automatización industrial se hace a base de lo que son los software, la automatización de lo que son SEDU, lo que son nuestras entradas, perdón, que salidas, y obviamente lo que es el monitoreo en línea. Esto se hace a través de lo que son las máquinas, bueno, computadoras ya con el software instalado, dependiendo lo que es el proceso que se está automatizando, y obviamente se tiene que hacer un monitoreo para ver que dichas especificaciones de productos sean cumplidas. En la colección de datos, o se puede decir que igual sería una base de datos en la cual podemos corroborar que con la automatización obtenemos mayor calidad en el producto, y con estos tipos de datos podemos justificar o tener como referencia los datos obtenidos de la automatización. La inspección para mantenimiento predictivo. Obviamente lo que es la automatización pues ya es más exacta, y obviamente para el mantenimiento predictivo nos beneficia, ya que no es necesario esperar hasta que la máquina se averíe, y por lo tanto entonces no tendríamos paros imprevistos, ¿no? Obviamente ya sería con un mantenimiento predictivo o preventivo, de tal manera que nuestro proceso sea continuo. En cuanto a las características de lo que es el software, ya sea con referente al proceso, a los beneficios que nos va a traer, y más adelante mencionaremos lo que es un caso de éxito. Características. La automatización de procesos y controles reemplazados por placas electrónicas y lógicas. Esto nos hace referencia a lo que son algunas pequeñas partes de lo que componen lo que es la automatización en sí. Lógica de software en PC, la tecnología abierta con estándares más económicos, tecnología existente. Prácticamente se podría hacer un pequeño ejemplo en el cual podemos ver lo que es el proceso actual, el PLC o placas y lógicas electrónicas, lo que nos lleva a lo que son los convertidores analógicos digitales para lo que es el tiempo, etcétera, grandes tableros con llaves electrónicas y varios displays. Eso prácticamente sería el proceso actual, el proceso en el que algunas empresas todavía siguen trabajando, pero hoy en día, gracias a la automatización, podemos obtener lo que es tres pequeñas áreas en las cuales la automatización se basa. Esto sería lo que es en PC, hace referencia con lo que es las computadoras. Se va a lo que son los motores, y obviamente aplica lo que son los sensores infrarrojo, y nuevamente regresa lo que es la señal a los PC para el monitoreo. Automatización en línea de las salidas.
Vamos a mencionar lo que son algunas ventajas, lo que es el proceso y algún caso de éxito. Bueno, el setup es un conjunto de operaciones para configurar la producción de una determinada maquinaria o herramienta. Se utiliza para optimizar tiempos de insumo, bajar el scrap, o lo que es desperdicio, puesta a punto y control de parada de producción. En tanto, el proceso nos menciona que el setup del trabajo 1 de la tarea 1 pasa al inicio de la producción, a lo que es la tarea 2, y pasa a lo que es el ajuste, calibración y puesta a punto, lo que es la tarea 3. Y como nos manda lo que es la suspensión de la producción, teniendo lo que es un paro, y nos manda lo que es el cambio de trabajo o lo que es mantenimiento para hacer un diferente producto, cambiar de producto. La reducción de tiempos y costos de setup. En tiempo de setup manual prácticamente es el resultado del tiempo del trabajo 1, del 2 más el 3. Eso nos hace una comparación en la cual un versus de lo que es la carga de parámetros almacenados en PC, aplicación automática sobre el equipamiento. Bueno, algunas ventajas son la interacción entre datos digitales existentes, software y producción física. Obviamente esto ya hace más referencia a lo que es el monitoreo, en tanto a dibujos a través de lo que es el software y la producción en física ya como tal, un producto terminado. Registro de datos para la producción, optimizando tiempos, insumos y administrando la cola de trabajo. Flexibilidad en el cambio de tipología de producción. En este caso hacen referente a lo que es el cambio de producto. También nos reduce lo que son los tiempos y obviamente el paro de la planta sería mucho menor. Base de datos con registros históricos, versionamiento, bases de seteos, etcétera. Pues prácticamente es una base de datos en la cual tenemos lo que son todos los registros tanto de entradas, procesos y salidas. Disminución del scrap en el arranque, parada, recambio de producción y de rearranque. Obviamente esto nos hace lo que es evitando errores, ya que la automatización es mucho más exacta y hace que al correr la primera vez, una vez que se ha hecho el cambio de producto, al correr lo que es la línea de producción, obtengamos mucho menor desperdicio, ya que la automatización es más exacta y obviamente obtiene procesos de calidad a la primera. El monitoreo en línea. Vamos a igual a presentar ventajas, proceso y un caso de éxito. En tanto el proceso de lo que es el monitoreo en línea, tenemos lo que es el sensor, lo que engloba más, las partes que engloba más este proceso en línea o el monitoreo en línea involucra lo que es el sensor, el PC o la PC, una base de datos y obviamente como tal, tenemos un reporte de monitoreo, el cual nos ayuda a tomar las decisiones para
para reducir tiempos también, para checar lo que es la calidad de nuestro producto y ver que si estamos cumpliendo con la calidad que el cliente nos está exigiendo, ¿no? Como conclusión, se puede decir que la automatización tiene sus ventajas y sus desventajas, obviamente, como todo, pero la automatización en sí, en la manufactura, nos ayuda a mejorar lo que es la calidad, el tiempo de respuesta, reduce costos y obviamente nos da ventajas sobre nuestros competidores, ya que nuestro tiempo de respuesta o lo que es el lead time nos ayuda a reducirlo, obviamente, ya que el proceso, el tiempo de proceso o el tiempo de proceso se reduce de forma considerable. Obviamente esto igual tiene gran impacto en lo que es la mano de obra, ya que reduce lo que es nuestra mano de obra y a su vez reduce los costos de producción, generando mayores utilidades a la empresa. Esto cabe recalcar que beneficia o es mayor su beneficio cuando la producción es en masa y el producto es muy demandado. Bueno, esto sería todo. Gracias por su atención.